Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. La revelación sobre el auténtico nombre de Rocks, David E. Shebeck, nos ha hecho recordar lo que para muchos, yo incluido, es el peor arco de One Piece, el de la Davy Bad Fight. Y es allí donde debemos buscar la única información que se nos había dado sobre David E. Jones, el que ahora sabemos que es antepasado de Rocks y por lo tanto de su hijo Marshall D. Teach, Kurohige. Esto podría parecer anecdótico si no se hubiera mostrado un empeño en destacar esta figura y sus descendientes, explicando que el gobierno mundial siempre ha querido erradicar ese clan y, como hemos visto en God Valley, los ponen al nivel de los bucaneros. Pues vamos a analizar la información que nos han dado sobre este clan y tratar de teorizar sobre lo que van a aportar a la historia. La información que tenemos sobre Davy Jones es bastante escueta y mayormente se encuentra en la explicación que Robin le da a Chopper cuando se menciona por primera vez la Davy Bad Fight con la aparición de Foxy. Nos dice que es un pirata de hace mucho tiempo que fue maldecido por un demonio y se dice que vive en el fondo del mar. Y luego añade que la leyenda dice que cualquier barco o tesoro hundido queda guardado en su armario. Dado que esta es la información en la que nos tenemos que basar para teorizar, vamos a ver el original japonés para buscar más detalles. Por un lado, tenemos que se destaca el hecho de que Davy Jones sigue viviendo en el fondo del mar, incluso hoy en día, con ese aún ahora. Y luego tenemos el tema del armario en el que quedan almacenados los barcos y tesoros que se hunden, para el que se usa la palabra rocka, que se corresponde con el anglicismo locker, que, como muestra el diccionario, se refiere a un armario pequeño tipo taquilla o consigna. Y este tipo de almacén se atribuye a un cargo, contramaestre. Aunque no queda del todo claro si ese contramaestre es el propio Davy Jones, como han usado las traducciones, o, como a mí me parece más adecuado pensar, se refiere a un subordinado, ya que entendemos a la figura de Davy Jones como el capitán y jefe absoluto de la tripulación, y sería raro pensar que tiene a alguien por encima. Por lo tanto, si esto fuera así, significaría que no está solo en el fondo del mar, sino que está con su tripulación o al menos algunos miembros. Algo que también correspondería con la leyenda real del pirata Davy Jones fuera de One Piece, que también tenía un locker que en español ha quedado como un cofre donde se guardan los marineros desaparecidos en el mar. La saga de películas Piratas del Caribe también muestra su versión del pirata Davy Jones, que aparece con su tripulación en un barco fantasma llamado el Holandés Errante. Como veis, aparecen como seres humanoides con aspecto de criaturas marinas, o como diríamos en One Piece, son Gyojin. Y resulta que los Mugiwara ya se han topado con la leyenda del Holandés Errante, que es otra leyenda diferente, aunque en Piratas del Caribe se junten, con Van der Decken, que también es el nombre del capitán de ese barco en la leyenda real y probablemente el personaje más molesto del arco de la isla Gyojin. Bueno, en realidad ese es Van der Decken IX, descendiente de Van der Decken, del cual Brook nos contó su leyenda que explica que fue un capitán pirata de hace cientos de años que se volvió loco y comenzó a tirar sus nakamas al mar haciendo que todos murieran. Acabó enojando a un dios que lo maldijo a pasar la eternidad bajo el océano. No puedo evitar fijarme en las similitudes con la leyenda de Davy Jones que estamos tratando. Vive en el fondo del mar porque fue maldecido, en el caso de Van der Decken por un dios y en el de Davy Jones por un demonio. Además, cuando nos ilustran la leyenda parecen querer representar a humanos. Ese de la espada sería Van der Decken. Papuk aclara más tarde que la leyenda seguramente exagera algunas cosas y que Van der Decken acabó en la isla Gyojin, donde murió, y el actual capitán del Holandés Errante es su descendiente. Esta leyenda se sitúa cientos de años atrás y si su descendiente es Van der Decken IX, podemos calcular que 9 generaciones atrás correspondería más o menos con el siglo vacío. Según otra información que nos han dado los Tenryubito en estos últimos capítulos, que mencionan que han estado buscando la tribu David durante 800 años, tendríamos que la figura de Davy Jones también quedaría situada durante el siglo vacío y esto ya se empieza a poner interesante. Podemos añadir aquí que sabemos que Davy Jones inventó la Davy Bad Fight en la isla Hachinosu, que en su época tenía forma de pez. Si nos han explicado estas dos leyendas que tienen su origen en el siglo vacío es porque juegan algún papel. Yo no veo del todo claro si estas son dos versiones de la misma leyenda o dos separadas, principalmente por el final del protagonista en cada una de ellas. Van der Decken murió en la isla Gyojin buscando una princesa sirena que podía controlar a los reyes marinos, es decir, a Poseidón, que luego sería el objetivo de su descendiente. Sin embargo, la leyenda de Davy Jones lo sitúa aún viviendo en fondo marino. Podríamos pensar que Van der Decken no murió y esa parte de la leyenda no es correcta, pero teniendo a un descendiente suyo en la actualidad, se haría raro, ¿no?
Es esto solo lo que me hace creer que deben ser dos leyendas separadas y por lo tanto dos personajes distintos, aunque eso no evita necesariamente que puedan estar relacionados. Que David E. Jones sea un D lo coloca en un bando de la Guerra del Siglo Vacío, y seguramente conociera a Joy Boy, que es el que preparó la venganza que llegaría en el futuro y estamos cerca de presenciar. Vanderdecken buscaba un arma ancestral, Poseidón, que sabemos que acabó muriendo y tardaría siglos en volver. Esta información la conocía Joy Boy, así que si Vanderdecken no lo sabía, podía indicar que estaba en el otro bando, el del gobierno mundial. Precisamente es este organismo el que quiere erradicar el clan Davy, pero no ha habido ninguna señal de que vayan a por los tripulantes del holandés errante. Con esto tiendo a pensar que estaban en bandos contrarios y por lo tanto el maldecido por un dios sería el malo y el maldecido por un demonio sería el bueno. Y sobre esto he de apuntar que en la explicación de la leyenda, de todas las palabras japonesas que hay para demonio, como Oni o Demon, se ha escogido Akuma, lo que me lleva a pensar en el demonio de las Akuma no Mi, que también maldice a los que comen estas frutas a ser rechazados por el mar con la incapacidad de nadar. ¿Será este Davy Jones el que los atrae hasta el fondo? Y si fuera así, ¿qué repercusión podría tener esto con un descendiente suyo? Con las revelaciones que nos han ido trayendo sobre Kurohige, el único ser en la historia que ha adquirido el poder de dos frutas del diablo, podrían sorprendernos, además, con la revelación de que el agua no fuera una debilidad para él. No hemos tenido la oportunidad de verlo afectado por el agua y dado que su padre no era usuario, tampoco podemos tener esto confirmado o desmentido viendo la historia de Rox. Aunque aún no ha terminado, y todo parece indicar que vamos a ver qué pasó con Rox en este flashback de God Valley. Ya traje la teoría de que podría haberse fusionado con su hijo, aunque luego la he oído en más sitios. Lo que sí creo que podemos asumir es que Kurohige, que está siguiendo el mismo plan que su padre, conoce la historia de Davy Jones, y si, como hemos deducido, este estaba en el bando de Joy Boy, también llamado Nika, ¿por qué sería Teach el antagonista de este mismo personaje en la venganza preparada por Joy Boy? Porque todos estamos esperando un enfrentamiento entre Luffy y Kurohige que desde el mismo principio ya se presentaron como opuestos. Pues supongo que se tratará de dos acercamientos muy diferentes para el mismo fin, algo así como con Big Mom queriendo un mundo donde todas las razas convivan en paz, pero a base de violencia y miedo. Ya nos han dejado claro que el objetivo final de Kurohige es el mundo, y para ello tiene que bien derrotar o conquistar al gobierno mundial. Supongo que de alguna forma será lo segundo. Hay un motivo para que nos hayan mostrado a Rox conociendo a Imu, así que espero una salida para la conspiración de Kurohige por esa vía. Tal vez poseído por Imu, por ejemplo. Últimamente estoy encontrando varias contradicciones con Kurohige. Por ejemplo, parece claro el papel de Caribou en la historia. Ha estado con los Mugiwara desde que entraron al Nuevo Mundo y enterándose de qué son y dónde están las armas ancestrales Poseidón y Plutón, y ha manifestado su deseo de unirse a los piratas de Kurohige usando esta información como moneda de cambio. Eso indicaría una relación entre Caribou y Kurohige, y si nos basamos en el aspecto físico, yo creo haber encontrado esa relación, Ochoku. Si es hijo o familia de un miembro de los piratas Rox, se explicaría que como descendiente quisiera formar parte de la tripulación del hijo de Rox. Y llegados a este punto, la contradicción vendría de que a pesar de la relación de los padres de ambos, al final fue Kurohige el que mató a Choku para convertirse en el nuevo gobernante de Hachinosu. Así que lo que debería estar buscando Caribou es venganza. Y a lo mejor es así. Ya hemos visto a Caribou mentir y manipular para alcanzar sus objetivos, tal como el que apunto que podría ser su padre, que si nos fijamos bien en cómo aparecen los flashbacks, podremos ver algunas pistas que se podrían interpretar como que podría haber sido un traidor. Ya no es esta vez en la que dice de irse dejando a dos nakamas atrás. Parece más claro en estas reacciones al rapto de Shaki, en la que matan a una Nakama, Don Marlon, y todos tienen una cara horrorizada al enterarse mientras se nos muestra a Ochoku contento contando dinero. Y al parecer no fue a God Valley y se quedó gobernando Hachinosu desde ese momento. Ya veremos cómo continúa la historia de Caribou con los piratas de Kurohige. Volviendo a Davy Jones. Si vivió o vive en el fondo del mar como apunta la leyenda, y si además viene del siglo vacío,
Nosotros ya sabemos que ese fondo marino corresponde en algunas zonas a la antigua superficie, al menos hasta 200 metros, y en esto se incluye el reino antiguo. Así que si sigue por ahí podría tener un rol en la venganza preparada por Joy Boy y por lo tanto en la inminente guerra contra el gobierno mundial, como todos los demás de ese bando que han permanecido desde el siglo vacío hasta nuestros días, como Zunisha, Emeth o Toki. Yo he buscado a Davy Jones en el mural de Elbaf y me he topado varios barcos con una sola figura humana que no identifico con ningún reino o tribu conocido. Así que entre ellos, si tengo que elegir, elegiría a este simplemente por el peinado que me recuerda al de Kurohige. Lo que los Tenryubito claman sobre el clan Davy en este último capítulo es que es un clan odiado y que nadie les ha amado nunca. No sé si tomarme esto de forma literal. Me llama la atención que tengamos a Gloriosa como miembro de los Piratas Rocks pero enamorada de Roger y a Shaki viviendo en Hachinosu pero enamorada de Rayleigh, Stussy de Shirohige y Lin teniendo hijos por doquier. Lo que quiero señalar es que mientras está rodeado de romance no hemos visto ningún interés amoroso hacia él, el capitán, en lo que llevamos de flashback, y solo pudo tener un hijo al encontrar una mujer de su mismo clan. Ni siquiera tiene el aprecio por parte de su tripulación, que muestran su desdén abiertamente. Recordemos que Davy Jones inventó el Davy Back Fight, que sería una forma de conseguir una tripulación aunque nadie quiera estar contigo. Nos explicaron que Rox también obtuvo su tripulación con este juego. Si esto fuera así, Kurohige también padecería este fenómeno de su clan, y es cierto que su tripulación está con él, como él mismo ha explicado varias veces, por interés. Bueno, creo que hemos podido sacar algunas cosas que podrían ser importantes al aplicarse a Kurohige, aparte de la obvia razón por la que se cambió el apellido, como también hizo su padre, de Davy a Teach. Parece que pronto tomará el protagonismo que lleva décadas prometiendo en la historia. Yo por mi parte espero que os haya gustado este análisis y si es así, seguramente nos encontremos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!